Bueno, seguramente muchos de ustedes no nos conocen. Radicamos en San Luis Potosí. Cosa curiosa, ninguno de los dos somos de allá. Amamos esa tierra, pero Raquelita nació en Costa Rica, yo nací en la Ciudad de México. Y tenemos 34 años viviendo en la ciudad de San Luis Potosí. Allí tenemos una iglesia que es El Camino, comunidad cristiana, la cual pastoreamos ya desde hace algo así como 30 años. Entonces, para nosotros es un gusto estar aquí. No sé si quieras agregar algo. Nos da mucho gusto estar aquí con ustedes. Como decía el pastor Alejandro, nos conocimos en Chile, en Sudamérica. Y fue interesante porque decían aquí más mexicanos, vamos a conocernos. Y cómo Dios hace las conexiones divinas, ¿verdad? Las redes de amor, las redes de poder, y eso es algo precioso. Y pues nos da mucho gusto y pues queremos avisar que tenemos varios ministerios especiales, pero uno es que cada año vamos a Israel. Si ustedes quieren ir a Israel con nosotros, a Jordania, vamos a ir el próximo año, 2024 en septiembre. Siempre que vamos, Dios nos sigue enseñando cosas grandes, revelando su palabra. Es algo impresionante ir a Israel. Y ahora vamos a ir a Jordania también. También cada año, para todas las mujeres, organizamos un Congreso Internacional para Mujeres en San Luis Potosí, 1 y 2 de marzo. Este año fue tremendamente poderoso. De veras, Dios se manifiesta, que me encantaría que hubiera representación de esta zona del país. Y lo que Dios hace es increíble, sobre todo conocer pastoras, siervas de Dios de todo el país o de otros países que vienen a sembrar. Y nos gusta mucho estar orando por matrimonios, otro ministerio que tenemos muy fuerte, haciendo congresos, retiros, administración especial para matrimonios, porque los matrimonios son la cabeza de las familias, y si andamos de cabeza, los hijos están peor que nosotros. Entonces nos interesa mucho el ministerio de matrimonio. Pero bueno, lo importante es servir a Dios con todo nuestro corazón y le doy muchas gracias por todos los que están, los pastores y demás. ¿Y de qué vamos a hablar, pastor? Bueno, nosotros hemos sido invitados en esta tarde para hablar de milagros. Dios es un Dios de milagros. Para nosotros un milagro es un hecho sobrenatural. ¿Pero qué creen? Para Dios un milagro es lo más común, porque Él es sobrenatural. Y con todo gusto vamos a platicar, vamos a hablar, pero también con la ayuda del Espíritu Santo vamos a ministrar. Pero yo quisiera preguntar si aquí alguien necesita un milagro. A ver si no nos equivocamos de lugar. Yo también necesito un milagro. Creo que todos necesitamos un milagro. Algunos en el cuerpo, me refiero a la salud, otros tal vez en las finanzas, otros tal vez en las relaciones familiares del hogar, para que si hay un hijo pródigo que se ha ido, regrese, o si hay algún hijo que ha caído en adicciones, las abandone. Entonces, hay tantas cosas que necesitamos que Dios haga un milagro en nuestra vida. Nosotros caminamos en los milagros, en lo sobrenatural. Hace 36 años yo fallecí totalmente y fui al cielo. Los médicos pues, ya me dieron por muerta. Yo soy médica cirujana de profesión, doctora, entonces imagínense, sabiendo todo lo que pasaba. Tuvimos nuestro tercer bebé, se me murió adentro, el bebé estuvo muerto un mes y varios días adentro muerto. Y cuando empezó todo el proceso para que el bebé saliera fue tremendo, hemorragias muy severas. Y mi médico me quedó muy mal porque se tardó muchísimo. Estaba yo los pañales extraviando de nuestro bebé anterior, ¿verdad? El niño, el hermanito que estaba ya de 1 año, y no paraba la sangre, y tardó mi médico maestro 2 horas en llegar. Entonces yo me desangré
y quedé en 1.2 de hemoglobina. Lo normal de hemoglobina para los varones es de 14 a 16 miligramos de hemoglobina, que es la proteína que se une con el oxígeno para recorrer todo nuestro cuerpo. Y las mujeres de 12 a 14 gramos. Y en el caso mío tenía 1.2. Entonces estaba gravísima. Y pues yo me despedí de mi esposo y le dije, ya me voy. No, es la única vez que he sido millonaria en mi vida, millones de unidades de penicilina, millones de unidades de antibióticos, de todo. Pero pues yo estaba tranquila, yo sabía que si moría iba al cielo, era hija de Dios, no tenía miedo a la muerte, pero pues ya cuando ves la realidad, que sacan tremendas tubos acá, por todos lados, pues ya. Y yo fui perdiendo fuerza y una mañana me fue a ir a verme al hospital y le dije, ya me voy, ya estoy muy débil, no podía ni hablar, estaba tan débil. Y le dije a mi esposo, pero quiero que te cases otra vez, que te cases con una mujer que ame a nuestros niños. Y le dije, pero eso sí, no te autorizo casarte con una araña peluda. Más o menos le dije con quién se podía casar, ¿verdad? No puse atención. No puso atención. Lo cierto es porque estás que te vas y te vas y te vas y no te haces. Pero bueno, pues ahí fallecí totalmente y Dios me llevó al cielo. Entonces soy una mujer adicta al cielo porque Dios hizo un milagro conmigo. Estando en la presencia de Dios, yo vi todo mi video y en ese video me di cuenta que yo había dicho que no quería ser pastora ni misionera. Yo soy hija de misioneros. Mis papás fueron misioneros 63 y 53 años respectivamente. Soy descendiente directa de Charles Wesley. John y Charles Wesley fundaron el metodismo a nivel mundial, Hombres del Fuego. Mi mamá desciende directamente de ellos. Entonces todo el legado, ¿verdad?, generacional, todo lo que Dios había puesto. Yo había dicho que no porque había sido decepcionada por algún líder hipócrita. Y yo dije, no, si todos son hipócritas, yo no quiero saber nada. Y era el diablo, ¿verdad? Porque mis padres, desde que yo iba a nacer, me consagraron al servicio de Dios. Entonces ahí me di cuenta de mi pecado de soberbia, que aunque yo servía en la congregación, ayudaba en muchas cosas, realmente no estaba entendiendo que el llamado más alto que una persona puede tener es servirle a Dios. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor por eso? Es lo más importante, es el máximo privilegio, servir a Dios. Y entonces yo le dije al Señor, perdóname, Señor, perdóname. Yo no me consideraba una persona soberbia, ayudaba a los pobres, ayudaba a todo el mundo, pero no me había dado cuenta que yo había despreciado la mesa de Dios. Entonces el Señor me dijo que estaba bien, pero me recordó 3 veces lo que dije. Y quiero decirles que Dios tiene su video, es de todos. Hay un video de todos. Y ahí viene todo lo que han hecho desde el vientre de su mamá. Está todo. He tenido entrevistas con personas que han fallecido igual que yo y a todos nos ha pasado lo mismo. Hay un video. El Dios sin video, por eso hay que fijarse cómo está mi video delante de Dios. Y yo le dije, Padre, si tú me dejas volver con mi esposa y nuestros hijos, yo te prometo servir todos los días de mi vida. ¿Y saben qué? Que el Señor me dijo, está bien. Y lo dije en ese hora, si me dejas volver con mi esposa y nuestros hijos, yo te voy a servir todos los días de mi vida. Y fue impactante porque el Señor me dijo, está bien. Y estando ya tapada con la sábana para bajarme a la morgue, a los cajones del hospital, el Señor hizo así, su mano estirada, hizo así, me dijo, ¿está viendo qué? Y en el instante yo volví a mi cama del hospital sentada 100% sana. No tenía absolutamente nada. El poder de la resurrección, el poder de la resurrección, el poder de la resurrección. Yo creo que Dios se merece un aplauso más fuerte, porque es el Dios todopoderoso que va de todopoderoso. Está en este lugar. Y Él ha trabajado. Y esa misma noche una mujer me fue a visitar y me dijo, Dios me envió que usted me iba a ayudar.
Y desde ese día hasta el día de hoy yo veo milagros todos los días de mi vida. Y con mi esposo igual, ¿verdad? Así es. ¿Por qué no nos platicas otros ejemplos antes de que empecemos a compartir? ¿Por qué no nos das otros ejemplos de lo que Dios te ha permitido ver? Bueno, en 1 Corintios 4:20 dice, porque el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder. Y bueno, la esposa de un empresario en San Luis Potosí fue a nuestra casa a un estudio bíblico acerca, ese día yo hablé de la fe. Pero esta esposa del empresario, yo no la conocía, tenía 2 veces que había ido, y ella entró a la casa así, pero no podía ni caminar y estaba muy lastimada. Y al final de la reunión y del estudio me dijo, Raquelita, ¿puedes orar? Tú eres una mujer de fe, ya me di cuenta. ¿Puedes orar por mí? ¿Qué tienes? 3 hernias en mi columna. Por eso estoy así. Me caí, estaba arreglando algo en la casa, ella tiene un albergue en su casa, y que me cayó en el filo, aquí, en el filo de la cisterna, y la columna vertebral se lastimó. ¿Se imaginan? 3 hernias, muy difícil. Y me van a operar. Y entonces dije, claro, vamos a orar. Y en eso llegó mi hijo Andrés, nuestro hijo Andrés, y le dije, aquí voy a orar por ella. Me dijo, sí, mamá. Y empecé a orar y empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Nuestra casa tenía una sala de doble de techo, o doble de altura, perdón, y empezó a crecer, y llegó hasta el techo y me decía, Raquelita, ¿qué me está pasando? El Espíritu Santo te está tocando. Miró 3 veces y se me quedaba viendo y digo, gózate, el Espíritu Santo te está tocando. Y poco a poco bajó a su tamaño normal, empezó a avanzar y se sentía perfectamente bien. Dije, ya sanaste, vete a tu casa, dile las cosas grandes que Dios hace. Ve al hospital, porque te van a operar, tú ve al hospital que te revisen, la revisaron y nunca lo operaron, porque el Señor es fiel. Él es sanador, Él es sanador. También les quiero platicar de un joven que se llama Pedro Caballero, vive, pero estaba yo a punto de irme a Tampico y me habló una pastora de Huaytuca Hidalgo. Me dijo, pastora Raquelita, quiero que pases a orar al hospital en Tampico, porque hay un joven, hijo de unos pastores, se llama Pedro Caballero, tiene 27 años y 4 hijos. 4 hijos, bien joven. Y van a ser su 5º bebé, es la nena. Llevan 4 varones y ya viene la primera princesa. Pero está tan grave. Ya se han despedido de él 2 veces, sus pulmones están deshechos, está en terapia intensiva y la pastora ya perdió la fe, la pastora. Su esposo no tanto, pero tú eres una mujer de fe, yo quiero que vayas a ver. Me acuerdo que yo pensé, Señor, llego en el avión, tengo muy poco tiempo para llegar a la iglesia donde voy a predicar, pero nunca puedo decir que no. Así que acomódame todo, le hablé al pastor, dije, alargue la alabanza, tengo que ir a orar al hospital. Y el pastor que me recibió resulta que era médico, neurólogo, ya jubilado, tenía meses de haberse jubilado del hospital a donde yo tenía que ir. Entonces llegamos y me lo conocía, pase el médico, y yo llegué a terapia intensiva y me arreglé para entrar y me dice, pero, y conocí a los pastores, la pastora me dijo, ya perdí la fe, ya perdí la fe. Tenemos un mes en terapia intensiva, ya nos despedimos anoche por 3ª vez de nuestro hijo. Esto acaba de pasar. Ya se va a morir y Dios no contesta. Ya no tengo fe. Dije, no, hermana, tú estás cansada porque has estado cuidando a tu hijo, tus 4 nietos, la embarazada, tu nuera, el bebé, o sea, estás muy atribulada, pero no me digas que has perdido la fe. Y que vengo a darte inyecciones de fe, me acuerdo que necesité hacer inyecciones de fe. Y le dije, ¿qué crees? Yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, y yo vengo en el nombre de Jehová sanador, así que no tengas problema. El pastor me dice, yo tengo más fe, pero ha sido muy pesado ver cómo nuestro hijo se está destruyendo los pulmones. Y me dice, y además acaban de cerrar la puerta de su cama, en terapia intensiva,
están todas las camas separadas, obviamente, pero los más graves ya les ponen la puerta de cristal porque ya nadie los puede ver. Yo dije, ¿qué impide que la gloria de Dios venga? Entonces agarré el aceite que llevaba y parecía niña chiquita, porque mientras los médicos y las enfermeras estaban hablando, yo ungí la puerta. Me le quedé viendo y dije, Pedro Caballero, le hablo a tu espíritu, le hablo a tu alma y le hablo a tu cuerpo. Y en el nombre de Jesús, pulmones, ustedes van a tener un milagro creativo, se van a levantar espíritu y alma. En el nombre de Jesús, alíñense a la voluntad perfecta de Dios ahora. Y en el nombre de Jesús, atamos tu espíritu de muerte y de enfermedad. Tú estás destinado para ser siervo de Dios. Tú estás destinado para ser padre de esa niña que va a nacer, para ser el padre de tus 4 hijos, para levantar una generación poderosa para Dios. Espíritu y alma, escúchame bien. Que el poder de la resurrección opere ese milagro, el mismo poder con que Jesucristo fue levantado de los muertos. Y el Señor me dijo, lo voy a hacer. Así que yo salgo y le digo, pastora, me hablas en 3 días, por favor. Porque Dios va a hacer un milagro. Y se me quedó viendo como diciendo, ay, la pastora. Y le dije al pastor, me vas a hablar en 3 días. En 3 días me hablaron por teléfono. A las 4 horas de que yo me fui, la gloria de Dios había sido tan fuerte y me había tocado que empezó a mejorar. A las 4 horas decían qué está pasando, sus pulmones empezaron a oxigenar bien. En 3 días estaba en su casa 100% sano, estuvo en el parto de su niña. Ese es el Dios que mi esposo y yo creemos, ustedes también. Es el poder de la resurrección. Y ustedes lo podrán conocer pronto. Me ha tocado orar por personas que quieren bajar de peso. ¿Quién quiere bajar de peso? Es que a lo mejor quieren bajar de peso por la glándula tiroides, pero se me hace que no es por la tragoides. Pues, ¿qué creen? Que en Chihuahua el Señor me dijo, oren para que pierdan de peso. Y entonces una mujer ahí traía un vestido tejido, hacía mucho frío en Ciudad de Chihuahua, y tenía un cinturón en su vestido. Y empezamos a orar y de repente se le cayó el cinturón, perdió 5 kilos así, mucha gente perdió. Así que hoy escucha al Señor que hace perder peso. Amén. Mujeres con intestinos fuera, niñas con intestinos de fuera. Señor, arregla estas hernias y en el instante Dios sana la piel. Bueno, tantos milagros, pero ahorita me estoy acordando de una mujer que estábamos en San Miguel de Allende, Guanajuato, en un retiro pastoral y de líderes, y me dice una pastora, dice, oye, Raquelita, ¿puedes venir a mi habitación? Hay una mujer que está sangrando desde la mañana, es joven, no ha parado la hemorragia y ya estamos preocupados. Sí, cómo no. Y yo iba bien llena del Espíritu Santo y dije, Señor, como la mujer que tuvo ese flujo 12 años, se acercó a tocar el borde de tu manto y sanó, yo venía pensando y declarando ese milagro. Entonces llegué, estaban 20 y tantas mujeres ahí con él. Y dije, en el nombre de Jesús le ordeno a esa hemorragia que se seque ahorita. Y se secó. Pero ¿qué creen? Pasó otro milagro. 1 mes y medio después me habla la pastora, y me dice, oye, ¿qué crees? Pasó otro milagro. ¿Qué pasó? Esta mujer estaba operada y habían cortado las trompas de falopio para no tener hijos. Pero después de ese día que oraste por ella, llegó del retiro, vio a su esposo y se embarazó y ya hay otro bebé. Dios hace milagros creativos, poderosos. Otra mujer que llegó a mi consultorio médico y me dijo, solo tengo una trompa y un ovario. Señor, ¿puede orar para que Dios me dé otra? Claro que sí. Dije, Padre, que en San Luis Potosí sepan quién es Dios el Todopoderoso. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, dale un ovario nuevo, dale una trompa y falopio nuevo. 2 meses después me fue a ver con todos sus estudios, trompa nueva, ovario nuevo. Nada hay imposible para Dios. Por eso decimos que
lo que para nosotros es extraordinario, para Dios es ordinario. Esa cosa para Él es natural, mientras que para nosotros es sobrenatural. Cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, nos dio una lección, nos dejó una lección. Sacrificó a una planta, una higuera. Nos dicen los evangelistas, porque hay varios relatos, que el Señor pasó frente a una higuera y vio que no tenía fruto. Pero hay un evangelista que dice, porque no era tiempo de higos. Es decir, la higuera no estaba mal, que quede claro. No fue castigo para la higuera, fue enseñanza para nosotros. Y nos dice que, si quieres leerlo. Marcos 11:12, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, digan conmigo, Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie el fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Y a la mañana siguiente volvieron a pasar ahí por donde estaba la higuera. ¿Y qué creen? La higuera se había secado. No era culpable, sin embargo, era una lección para toda la iglesia, para todos los que estamos el día de hoy aquí. Y la higuera se secó. Dice el mismo Evangelio de Marcos, capítulo 11 y verso 20. Dice, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Subrayen esa palabra en su Biblia y en su corazón. Se secó desde la raíz. Así tenemos que administrar nosotros. Así tenemos que dar órdenes nosotros, dirigidos por el Señor, que se sequen nuestros problemas. ¿Desde dónde? Desde la raíz. Miren, les platico una anécdota curiosa, pero lógica, que seguramente ustedes han visto. En San Luis rentamos varias casas. Con el paso del tiempo, por diversas necesidades, teníamos que cambiarnos de esa casa, nos íbamos a otra. En una de estas casas había un matorral, ¿sí?, que cuando llegamos estaba cortado a ras. Pero con el paso del tiempo y la lluvia, el tronco que había quedado ahí aventó ramas nuevas. Y al ratito, pues eran muchas ramas ya estaban fracturando la banqueta. Las corté, me conseguí un machete y las corté. Pasó el tiempo, otros 4 meses, las ramas estaban iguales. Hasta que dije, sacar el tronco del árbol es muy costoso. Y entonces lo que hice fue ponerle una sustancia para que se muriera la raíz de ese árbol. Insisto, no era un árbol pico, por así decirlo, más bien era un tronco que dejaron a ras de banqueta, pero igualmente vivo. Entonces, no me dejan feo que soy enemigo de la naturaleza y que maté un árbol. El árbol ya lo habían cortado los dueños, pero como la raíz ahí estaba, seguían aventando ramas. En ocasiones ustedes van a enfrentar quizá alguna enfermedad o quizá otro tipo de problema, pero que son problemas que tienen una raíz. Amados, el Señor nos enseñó a combatir la raíz de los problemas. Ejemplo muy sencillo. Yo creo que a todos nos ha dolido la cabeza. ¿Qué es lo indicado cuando te duele la cabeza? Tomarte una aspirina o un Tylenol o algo parecido, ¿cierto o no cierto? Pero ¿qué pasa si tenemos un tumor en la cabeza?
La aspirina es algo paliativo, pero no es algo que sea un remedio desde la raíz. Entonces, bueno, tenemos que en primer lugar darle gracias a Dios por el dolor. Yo siempre le doy gracias a Dios por el dolor e instruyo a las personas que les duele algo, darle gracias a Dios. Porque mientras tú tengas ese dolor, no vas a quedar en paz. Algo vas a hacer para remediarlo. Si no tuvieras dolor, podrías morirte muerto de la risa, pero ya no hay nada que hacer. Te dirían, ya no hay nada que hacer. Vino demasiado tarde. ¿Y cómo quería que viniera antes? No hay forma. En cambio, gracias a Dios por el dolor, llegamos antes, y a veces en medio de la noche salimos, seamos nosotros o sea uno de nuestros hijos, gracias al dolor. Pero entonces, lo que tenemos que pedir es sanidad desde la raíz. Lo que tenemos que maldecir es la causa de cualquier enfermedad, pero desde la raíz. Porque si no retoña, y no queremos que retoñe, ¿verdad? Bueno, entonces, cuando nosotros queremos caminar en lo sobrenatural, pues entonces tenemos que hacer lo que dice el Señor. Dice, después de lo que el Señor dice, tengan fe en Dios. Estoy en el verso 22, tengan fe en Dios. Y este renglón, este versículo también es muy importante cuando estamos nosotros hablando de sanidad. Dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Yo le podría añadir, sin fe es imposible ver milagros. Eso es un hecho. No veremos milagros si no tenemos fe. Porque de cierto les digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Y un monte no se refiere necesariamente a una protuberancia de la corteza terrestre, más bien se refiere a un problema que nosotros podemos tener, que podemos estar enfrentando. ¿Y qué le tenemos que decir a ese problema? Dirigidos por Dios, quítate de mi vida y desaparece. Fuera de mi vida, fuera de mi vista. Por tanto, les digo que todo lo que pidan orando, crean que lo recibirán y les vendrá. Aquí, aunque no tiene un asterisco y letras chiquitas, yo se las puedo decir, aplican restricciones. ¿Verdad que no dice así la Biblia? Pero yo se lo añado por el contexto de este pasaje. Porque si yo le pido ahorita, Señor, el día de mañana, cuando llegue a mi casa en San Luis, quisiera que estuviera un Rolls Royce dorado al frente de mi portón, y yo lo crea, ¿ustedes creen que lo voy a recibir? Qué bueno, pídale a Dios, porque yo no creo. ¿Y saben por qué no creo? Porque sería para gastar en mis deleites, y Dios no nos concede capricho. ¿Sí? Entonces tenemos que ser sabios. El Señor dice, ustedes piden y no reciben. ¿Por qué? Porque piden mal para gastar en sus deleites. Entonces, aplica restricciones. ¿Sí? El mismo Señor Jesucristo, cuando estaba a punto de ser capturado por los acarreados que traían de Judas, ¿qué le dijo a su padre? Si es posible que pase de mí esta copa, ayúdame, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad.
Hay que pedir las cosas conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí? Conforme a la voluntad de Dios. También hay algunos que enseñan varios pasajes y además son pasajes correctos, en donde dice que el Señor sanó a todos los que estaban allí enfermos, a todos. Pero lo que no leen a veces estas personas es que dice que en Nazaret en una ocasión hizo pocos milagros, sanó a unas cuantas personas. ¿Saben por qué? Porque no encontró fe en ese lugar. Entonces hay de las dos, y hay que leer las dos y los pasajes complementarios de los dos casos. Pero se necesita la fe para que caiga, si me permiten usar esa palabra, para que caiga el milagro. ¿Por qué uso esa palabra? Bueno, está a punto de llover, no sé si hoy o mañana, pero cuando llueve en ocasiones caen rayos. Para que caiga un rayo es necesario una diferencia de potencial, y ahí entonces brinca la cifra. Bueno, para que haya un milagro hay que tener algo parecido. Dios está puesto, Dios quiere ayudarnos, pero nosotros tenemos que prepararnos con fe, diciéndole que se haga conforme a su voluntad, y entonces el milagro cae. ¿Sí? Raquelina. Bueno, el tercer elemento de milagro dice en el versículo 24, Marcos 11:24, dice: por tanto les digo que todo lo que pidan orando, crean que lo recibirán y les vendrá. Y cuando estén orando, perdonen si tienen algo contra alguno, para que también su Padre que está en los cielos les perdone a todos sus ofensas. Porque si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos les perdonará sus ofensas. Entonces, para un milagro, número uno, tener fe en Dios. No en el médico, no en la cuenta de banco, no en una persona, no en Dios. Número uno. Hace 5 años yo estaba desahuciada de cáncer, de hígado, de páncreas, de intestinos, de pulmones y gases. Mi fe estaba solo en Dios. ¿Y saben qué? El Señor me sanó totalmente. Él es precioso. Llevo 5 años de sobrevida, victoriosa, llena de fuerza, de poder, porque Él es Dios. Pero aunque los médicos decían, es que los casos de ustedes todos se mueren, me daban 3 semanas de vida, de revés, 3 semanas de vida. Cuando tú dices la palabra cáncer, muerte, qué horror, se deprimen, se suicidan, pacientes sufren. Yo dije, Señor, si es mi tiempo de ir al cielo, estoy lista. Si es mi tiempo de quedarme sana, porque yo voy a servirle hasta mi último suspiro. Para eso es un privilegio servir a Dios. Entonces la fe en Dios, no en el médico, no en el tratamiento, no en la medicina, no en eso, en Dios. He visto cómo es la clave de ver milagros, porque a veces nuestra fe se vuelve más en otra cosa, y cuando uno dice, no Señor, sobre todo en ti y en tu palabra hecho la red, es increíble. Segundo elemento, lo que creas, dilo, creyendo, y lo recibirás. Y tercer elemento, perdón. Porque si yo estoy atorada y un hermano, por ejemplo, ella me cae gorda en el amor de Cristo y yo la quiero rifar y mandársela al pastor que me cae más gorda, pero soy muy cristiana. Estoy mintiendo, ¿verdad? Porque pues no es así. Y hay gente que dice, yo no me siento de este lado para no acercarme con la familia González de la Torre que me caen gordos en el amor de Cristo. No, eso no funciona. Tenemos que ser cristianos verdaderos, auténticos. Cristo en nuestro corazón nos transforma. Pero Él es el único que nos da la capacidad de perdonar. Jesucristo fue tratado como un delincuente, desfigurado, golpeado. No sé si han visto la película de Mel Gibson de La Pasión, pero cuando yo la veo, sufro, y eso dicen que no es ni la tercera parte de lo que le pasó al Señor. Perdonar. Y Jesús perdonó a Judas, lo perdonó. Y nosotros, si perdonamos, Dios nos perdona.
Hemos visto, recuerdo una señora que llegó, estaba toda encorvada de artritis reumatoide. Dice, pastores Miranda, ¿puede orar con ojos claros? Y tú le preguntaste a él, ¿hay alguien a quien tú no has podido perdonar? Y dijo, híjole. Y le dijiste, ¿quiere perdonar? Porque nosotros oramos por milagros, pero si usted no perdona no pasa nada. Y dijo, no soporto a mi esposo, pero después de oír este sermón quiero perdonar. Lo perdonó, tú lo guiaste, ¿verdad? Ella perdonó como a 15 personas, ¿de acuerdo? Sí, es yo lo que le dije de parte de Dios. Si tú quieres ser sana, perdón. Aunque no merezcan que tú los perdones, pero ¿qué crees? Tú y yo tampoco merecemos que Dios nos perdone, y ya lo dice. Así que hay que perdonar a los que creemos que no merecen ser perdonados. Y entonces quitamos una barrera. Mis amados, a veces nosotros somos la barrera para no recibir un milagro de parte de Dios. Y efectivamente el Señor la persuadió y fue diciendo los nombres de todas las personas que le habían ofendido a ella. Después de eso, oramos 5 minutos, regresó a su asiento caminando perfectamente. Se estiró, las manos todas llenas de artritis, se sanó al 100%. El poder del Señor. Gloria a Dios, es poderoso. No hay artritis reumatoide que no pueda sanar el poder de Dios. Pero también nuestra boca es muy poderosa, hermano. Proverbios 8, del 20 al 21 dice, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida está en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Sí, entonces, pues tiene que ver algo con lo que ya mencionamos, pero por otro lado, también dice la palabra que en nuestra boca hay vida o hay muerte. Hay personas que siempre están quejándose de las enfermedades hasta las que no tienen. Y dice el libro de Proverbios que tal como es nuestro pensamiento, así somos nosotros. Y también tal como hablamos de nosotros, también así seremos. Hay personas que dicen, por ejemplo, yo tengo mente de teflón. ¿Por qué de teflón? Es que no se me pega nada. ¿Saben? Yo soy muy burro para las matemáticas. ¿Qué está haciendo esa persona? Se está maldiciendo a sí misma. Y bueno, entonces ahí estamos viendo el poder de la lengua. ¿Qué tenemos que ser? Todo lo contrario. Tampoco vamos a decir mentiras, pero es diferente decir soy malo para las matemáticas porque tengo malas bases, pero voy a tomar un curso de regularización para aprender las bases y de ahí en adelante voy a ser una persona dedicada y voy a ser un profesionista exitoso. La palabra de Dios dice en Deuteronomio 28 que los hijos de Dios somos cabeza y no cola. Animamos a nuestros niños en San Luis que sean primeros lugares en sus salones. Me encanta al final del año, primero, segundo, tercer lugar en sus salones, primer lugar en toda la secundaria, primer lugar en toda la generación, porque los hijos de Dios somos cabeza y no cola. En lo que tú trabajes, en lo que tú te muevas, ser el mejor maestro. Me decía mi papá, el mejor barrendero de donde vivas, el mejor. No importa lo que te dediques, ser el mejor, la mejor cocina, lo mejor. Así que en el nombre de Jesús, levanta tu mano y di, Padre, en el nombre de Jesús, yo recibo la unción del cielo que viene en Deuteronomio 28, que yo sea lo mejor, cabeza y no cola, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Dile, dame inteligencia del cielo, sabiduría del cielo, para que yo sea lo mejor, porque tú eres Dios, el Todopoderoso, y tú das lo mejor a tus hijos
y a tus hijas en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a ver los diferentes tipos de milagros. Es una lista enunciativa, pero no limitativa. Pero cuando menos hay 7 tipos de milagros en la Biblia. Milagros químicos. Milagros químicos. Cuando uno habla de algo químico, es que hay una transformación de una sustancia. Si una sustancia se transforma, entonces estamos hablando de un fenómeno químico. Casualmente, el primer milagro de nuestro Señor Jesucristo fue un milagro químico. Recuerden que Él convirtió el agua en vino. Y no nada más el agua en vino, en el vino de la mejor calidad, que hasta el experto en vinos se sorprendió. Digo, no puede ser, nunca había visto esto en mi cabeza. Milagro químico. Segundo, milagro a distancia. Es decir, el Señor no estuvo tocando la mano, tocando la cabeza de una persona enferma, porque la persona que le pidió el milagro era una persona que tenía tanta fe y al mismo tiempo se movía en la milicia, esto es, sabía obedecer órdenes, pero también sabía dar órdenes, conocía cómo se manejaba la milicia. ¿Y qué creen? Que el reino de los cielos se maneja en forma muy parecida. Él le pidió un milagro para uno de sus siervos, pero llegado ya el momento de entrar prácticamente a la casa, este centurión le dijo al Señor: ¿sabes qué? Te pido que no entres a mi casa. Y el Señor se sorprendió. Primero me llamas para que yo sane a una persona, un siervo tuyo, y ya que estoy aquí, me dices que no entre. Y le dijo: Señor, es que no soy digno de que tú entres a mi casa. Pero por otro lado, yo vivo en la milicia, yo vivo de la milicia, y sé que el reino de los cielos se parece a la milicia. Basta con que tú des la orden y mi siervo sanará. Y así como él lo pidió, así le fue él. Me tocó una vez orar estaba yo predicando en Estados Unidos, y 2 mujeres pasaron al frente y una me dijo: mi esposo tiene cáncer de testículos y lo van a operar el miércoles. ¿Podemos orar a distancia? Claro que sí, porque Hebreos 11:1 dice: la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La otra mujer también oró por un milagro de una columna. ¿Saben qué? Cuando